acá, iniciar la grabación y empecemos recordando un poco como en qué parte quedamos. Entonces habíamos quedado en tener un personaje, que es este de acá, que tiene un audio, eh, tiene unas luces direccionales, una reversa y puede emitir un sonido de disparo y está siendo controlado ese, digamos, todos estos scripts que estoy mencionando estarían controlados por algo que se llama el player controller, y el player controller pues hace uso del motor y hace uso de la torreta que tiene su propio movimiento horizontal. Voy a bajar un poco las luces del escenario para que se note más la luz de este, pues y cuando uno quiere que se vea más como oscuro un escenario, uno puede poner una luz más bajita y cambiar el color. Pues este color por defecto pues es que tiene como un tono ligeramente amarillo, es como Una de sol. pregunta. Sí, Yo he notado que en mi Unity las sombras del lado opuesto al que está la luz son demasiado oscuras. ¿Cómo hago para corregir eso? Yo noto que a ti no te, pues, no te pasa eso. sí, pues ya en este, tipo, en este caso, de hecho pues yo no tengo sombra, ¿cierto? Pues aquí están súper suavecitas. Pero eso se controla con este parámetro de acá que se llama Strength. Pues de hecho voy a cambiar aquí las luces, Edit, Project Settings, Quality, estoy en esta calidad que se llama G, voy a ponerle que la distancia se puede proyectar hasta, digamos, 75 metros, ahora sí tengo sombras para poder explicar esta parte. Y aquí si uno le pone en intensidad a la sombra 100, pues se ve súper oscuro, si le pongo, digamos, 0.5 ya no se va a ver tan oscuro. Sin embargo, pues igual en este caso voy a quitarle el shader para que veamos cómo se ve originalmente. Así es como se vería. Estas partes de acá, pues hay unas partes que están más oscuras que otras. Así es como se vería básicamente, sino que ya pues con este shader de acá yo le estoy incrementando un poco la iluminación a todo el escenario. Te esperan dos trucos. Primero el truco, poner aquí soft shadows, y siguiente truco, no ponerle 1, sino ponerle digamos un punto 5 o algo así. Y para que la Ok, calidad de las listo. sombras sea correcta, pues yo lo que recomiendo es que ajusten por ejemplo esta cámara, yo la tengo ubicada a, digamos voy a ponerla aquí a 50 metros, es lo máximo que ella puede ver de distancia, y voy a acercarla. Digamos hasta ahí, aunque, bueno, si hasta ahí está bien. Podría poner un poquito más, digamos 75, y alejo un poquito esto. Ahí. Entonces, como yo le estoy diciendo a la cámara, lo más lejos que ve, que es este parámetro que se llama FAR de la cámara, lo más lejos que ve son 75 metros, yo asimismo puedo decirle al proyecto que la sombra solo se va a ver a 75 metros. De ahí para allá pues no hay nada, entonces no importa si no hay sombra. Y ya con base en eso pues la sombra me va a quedar más pulida. Si miran aquí pues la calidad de la sombra pues es relativamente muy alta. Puedo inclusive poner acá en la sombra, así es, no, ahí está bien. Si uno quiere mejorar la calidad le pone eso que se llama las cascadas, pero por ahora pues no vale la pena. Bueno, continuando acá, entonces tenía mi tanque, quiero que sea más de noche, entonces puse un estilo de cielo que fuera un poquito más azul, pues aquí en la luz direccional cambié el amarillo por un poquito más azul para que sea un poco más de noche, puedo ponerlo pues un azul más fuerte dependiendo de lo que yo quiera, o pues este azul acá y una intensidad más bajita, pues puede ser funcional para lo que queremos. Y tenemos entonces acá en el player controller, que fue lo último que hicimos, que tenemos el motor y la torreta que los busca para hacer uso de ellos. Por ahora lo voy a quitar aquí el dash. Y la torreta que tiene este componente de acá. Creo que hice todo. Voy a mirar. Sí, las luces les había cambiado el nombre. Pero simplemente es ponerle acá el espacio. Como las luces las estoy buscando por nombre, si el nombre no es exactamente igual, pues sale un error de, de referencia nula. Que creo que todavía lo tengo. Sí.
la L minúscula. Ya. Aquí el problema es que hice el cambio en Play Mode y no me di en cuenta. Light y... Light, ahora sí. Error. Ya aquí es el de el horizontal que no existe, pero es porque aquí yo le hice un cambio a los nombres. Puse, pues estoy mudando todo el proyecto inglés edit, project settings, player, perdón, input. Y aquí está, este es el nombre que le puse. Pues estoy mudando como todas las variables y todo al inglés, entonces este quedó. Y otra vez aquí. Entonces ahora sí, aquí está. Quiero que hagamos un primer cambio y ese primer cambio va a ser el, el de ponerle un cooldown al disparo. Entonces voy a tomar aquí, voy a ponerle a este ya tiene la torreta. Aquí ya pues puede disparar aquí. Bueno, no les llega la de ustedes, pero bueno, ahí está disparando básicamente. Pues de hecho podría poner aquí como un sistema de partículas para que se note que él dispara. Vamos a crear aquí un sistema de partículas para que se note ese disparo. Entonces voy a crear aquí efectos, particle system, y vemos que empieza a tener como unas partículas que salen de la torreta. Pues digamos, la forma en que uno configura un particle system, hay un montón de opciones, entonces pues no voy a entrar en muchos detalles de esto, pues porque tenemos un curso dedicado a esto. Por ahora pues voy a poner algo así como, pues aquí voy a cambiar que no se emitan respecto al tiempo, sino que al inicio se reproduzcan, digamos, 30 partículas, digamos algo como esto. Por esas 30 partículas que se van a crear, quiero que tengan tamaños aleatorios, entonces aquí donde dice Start Size, que está por acá, Start Size, le puedo poner aleatorio, digamos entre, no sé, 3 y 5, vamos, y pongamos una velocidad mucho más bajita a esto, de hecho una velocidad aleatoria, entre 0 unas partículas no se mueven y otras sí se mueven un poquito, digamos algo como esto, ya están demasiado grandes, entre 1 y 2. Como esto, de pronto está muy lenta. Este de acá, un radio mucho más pequeñito. Listo. Y como esto va a ser como el humo que sale después de que uno dispara, entonces voy a ponerle un color más tipo humo. Y les voy a poner mucha transparencia. Y voy a agregar por acá otro parámetro que se llama color respecto al tiempo, y voy a poner que empiecen transparentes, luego tienen color y luego otras transparentes, y bueno, algo como esto. Pues ahí está, es muy sutil, dicho demasiado sutil, de pronto lo pongo un poquito más acá y le voy a aumentar la velocidad para bajar el tiempo de vida. Ahora sí, pues ahí está como el humo que sale de las partículas cuando uno dispara. Luego pues me falta crear la parte del proyectil, pero aquí pues ya vemos que hay como un humito que sale, y esto nos va a ayudar pues a probar que esté funcionando la parte del disparo. Entonces yo quiero que cuando yo dispare no solo se reproduzca el sonido, sino que también se reproduzca el sistema de partículas. Este sistema de partículas le voy a quitar el play and awake. Play and awake significa que se reproduzca apenas le dé play. Lo mismo tiene el audio. El audio tiene una opción de play and awake que tampoco necesito, porque yo no necesito que suene el disparo apenas empiece. Yo le quito los dos play and awake. Voy a ponerle aquí el nombre de Smoke. Y desde la torreta, pues yo que quiero que cuando yo dispare, o sea acá, se reproduzca el sistema de partículas. Entonces aquí vengo Particle System, PS, pues de Particle System. Si yo hago esto, aquí hay un error, o sea, estoy afirmando que acá hay un error. ¿Quién me dice cuál es el error que hay acá? Tiene que ser el componente del hijo. Eso, muy bien, gracias Sebastián. Efectivamente, el humo es un hijo de la torreta, no es la torreta. Entonces aquí cambiamos este
por getComponentChildren, que es el último tema que vimos y que me parece pues muy importante que lo estemos practicando. Entonces ahora sí, pues yo sé que no les va a llegar el audio, pero bueno, aquí está cuando yo vengo y cada vez que disparo, efectivamente pues sale el sonido y el humo. Voy a cambiarle algo aquí a este humo, que es cambiarle el modo a World, de modo que cuando yo gire el humo se quede pues detrás. A ver. Sí, me gusta más. Bueno, entonces ahora, ¿qué quiero que hagamos? Pues si miran acá, yo puedo cliquear seguido y sale un montón de sistema de partículas. Pero no tiene sentido, pues normalmente uno tiene un límite. Ese límite es lo que uno conoce normalmente como el cooldown o velocidad de ataque. Voy a ponerle un cooldown a este sistema. Entonces voy a crear acá dos variables, float cooldown, que va a ser, digamos, por defecto 0.5, que significaría esto, que cada medio segundo puedo volver a disparar. Voy a serializar esto. Y otro variable que se va a llamar t, que empieza en 0, que es el que me va a permitir contar el tiempo. Yo acá, cada vez que llamo disparar, voy a incrementar el contador de tiempo t más igual t del time. Y cuando yo disparo, tengo que preguntar que si presiono el botón y el tiempo es mayor o igual al cooldown, es porque efectivamente puedo disparar. Y en este momento reinicio el contador del cooldown para tener que esperar. Ya así tan sencillo como esto, miren que fueron pues súper rápido la implementación, ya tengo un cooldown en mi ataque. Entonces ya cuando yo intento dar clic, por más rápido que le dé los clics, el cada 0.5 segundos es que es capaz de hacer ese sistema de partículas. ¿Alguna pregunta hasta acá? No hay preguntas, listo. Entonces, bueno, acá tenemos ya mi disparo, este me gusta más, con los impulsos, listo. Ahora supongamos que yo no quiero tenerlo, porque si miramos aquí la torreta está en términos de cooldown, pero resulta que el cooldown es más utilizado para habilidades que para ataque en sí. De hecho, normalmente los juegos diferencian cooldown cuando estoy hablando de una habilidad, no sé, lanzar una bola de fuego o curarme o lo que sea, pero cuando estamos hablando de ataque utilizan un atributo diferente. ¿Cuál es el atributo que se asocia normalmente al ataque, que es como el equivalente al cooldown? De pronto, ¿quién recuerda? ¿Qué, perdón? Ataque speed. Eso, el ataque speed o velocidad de ataque. Entonces, la velocidad de ataque es la forma en que se expresa normalmente por facilidad, porque cooldown normalmente se refiere como a tiempos grandes, a largos, como 2 segundos, 3 segundos, no sé. Pero velocidad de ataque es al revés, no es cuánto tiempo tengo que esperar para volver a atacar, es en un segundo cuánto puedo atacar. Si el ataque speed vale 3, significa que en un segundo soy capaz de hacer 3 ataques. Si mi ataque speed vale 2, significa que en un segundo soy capaz de hacer 2 ataques. Es mucho más cómodo manejar el ataque con velocidad de ataque que con un cooldown. Entonces voy a modificar este código de acá. Pero resulta que lo podemos hacer gracias a que sabemos matemáticas, pues todos nosotros, y vamos a utilizar un concepto y es que cooldown es lo mismo que periodo, que se representa con T mayúscula. ¿Qué es el periodo en matemáticas? El periodo es cada cuánto se repite el ciclo. Digamos, yo tengo una onda seno. La onda seno por defecto tiene un periodo de 2pi. ¿Qué significa? Que en la onda seno, cuando pasan 2pi, vuelve y empieza. Y pasan otra vez 2pi y vuelve y empieza. Ese es el periodo de la onda seno. Si yo tengo, digamos, yo no sé, tengo un servicio de entrega y cada lunes recibo un domicilio, un almuerzo. Entonces, ¿cuál es el periodo? Pues el periodo serían cada 7 días. Cada 7 días pues yo recibo algo. Eso es periodo. Está en términos de tiempo. El cooldown es lo mismo que el periodo. Cada cuánto está disponible para volver a empezar. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos aprovechar que sabemos física y decimos, pero resulta que el periodo es 1 sobre la frecuencia. Y la frecuencia es el que nos interesa. La frecuencia es cuántas veces ocurre el evento en un segundo. Entonces, si hablamos de frecuencia, podemos hablar lo mismo que velocidad de ataque. Cuando yo pongo frecuencia en 3, significa que soy capaz de hacer 3 ataques en un segundo. Entonces vamos aquí a representarlo. En lugar de cooldown, vamos a hablar aquí de ataque speed. Aquí voy a decirle 2, significa ataca 2 veces en un segundo. Pero aquí el contador de tiempo, pues ya no podríamos hacerlo de esta forma. Pero aprovechamos esta formulita acá. Reemplazo el cooldown en la fórmula por 1 sobre la frecuencia. Entonces 1 dividido la frecuencia, que es lo que se llama ataque speed. Y esto me sigue funcionando.
Entonces acá ya tengo exactamente el mismo código, pues o exactamente el mismo funcionamiento, pero ya es más cómodo porque ya uno no tiene que definir en términos de cooldown, sino que podemos decir aquí en términos de la torreta, él va a atacar 2 veces por segundo, o pongamos por ejemplo acá, va a atacar 1 vez por segundo, pues significa que yo por más clics que presione, él debe esperar hasta que esté disponible. Aquí un tip adicional es que yo cuando le di play tuve que esperar un segundo para poder atacar. Entonces voy a modificar algo y es que en el start el tiempo no va a empezar en 0, sino que el tiempo va a empezar en 1 dividido attack speed. Eso simplemente para que el primer ataque esté disponible. Porque la primera vez que empezó, supongamos que el ataque speed valiera .25. 1 dividido .25 me da 4. Entonces cuando empezó el juego el tiempo es mayor a 4, no porque el tiempo empezó en 0. Entonces la primera vez tengo que esperar a que pasen 4 segundos antes de poder atacar. Pero aquí, digamos, mismo ejemplo del .25, 1 dividido .25, 4, el tiempo empieza en 4. Como este i se cumple, entonces voy a empezar. Voy a poder atacar aquí desde el inicio. ¿Preguntas de esto que acabo de hacer? No hay preguntas, súper bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer que nuestro tanque efectivamente pueda disparar, o sea, que no sea solo el audio, sino que efectivamente vaya a disparar un proyectil. Entonces, para esto hay dos formas. Hay una forma que es con un find, que es la que van a encontrar en la presentación de la clase. Como en la presentación ya la encuentran con el find, la voy a utilizar de una forma diferente al de la presentación y les queda pues obviamente el video. Primero voy a traerme cuál es el objeto que voy a disparar. Aquí en modelos tengo algo que se llama shell, pues que lo tienen todos obviamente porque todos tienen pues como el mismo paquete. Entonces, esto es lo que vamos a disparar, este de acá. Y este objeto de acá, pues que me interesa que tenga físicas, voy a ponerle aquí entonces un Regate Body, de modo que efectivamente tenga físicas. Voy a quitar, puedo dejarlo quitarle la gravedad, bueno, le voy a dejar la gravedad porque sea pues como un poco más natural. Y voy a ponerle un collider, para este, un box collider podría funcionar bien. Y ahí está nuestro box collider. Pues no es lo más preciso, pero considerando la distancia de la cámara, yo no me voy a dar cuenta pues si me pegó por acá o no. Algo que es importante ya un poco desde el game design, tengan en cuenta que por lo general el tamaño de los proyectiles, del collider de los proyectiles del jugador es más grande que la parte visual. Es decir, miren que aquí estoy poniendo una caja que es ligeramente más grande que el render. Mientras que el collider de los ataques de los enemigos por lo general se pone más pequeño que el render. Porque resulta que a los jugadores les molesta mucho cuando un ataque no coincide con su collider, pero cuando es el ataque de ellos. Pero cuando es un ataque enemigo y el ataque no coincide bien, y por eso me salvé, no les molesta. Entonces, por eso pues normalmente se utilizan colliders diferentes que siempre buscan favorecer al jugador. Entonces, como yo busco favorecer al jugador, pues el jugador tendrá unos proyectiles con un collider más grande y el enemigo unos proyectiles con un collider más pequeño. Y al jugador le va a parecer normal. Es como cuando uno pelea contra un jefe de área y uno lleva, no sé, 5 veces curándose con pociones o con alguna habilidad y a uno le parece normal. Pero si el jefe de área uno lo tiene herido y él se cura, uno se ofende. Pero ¿cómo así? ¿Él por qué se está curando si ya lo iba a matar? Pero es normal pues como ese comportamiento entre los jugadores. Siempre pues hay que tratar de favorecer al usuario. ¿Qué pasa con los juegos multijugador? Que ya no se puede favorecer a nadie y ahí es pues bien difícil el balanceo. Pues de hecho varios de los balances de League of Legends ha sido balancear colliders. Originalmente, por ejemplo, la ulti de Lux tenía, pues que es un rayo láser, para el contexto ya que no todos juegan. Es este rayo de acá. Originalmente el collider era un poco más ancho como por los lados donde está la parte brillando. Entonces uno pensaría como, no me va a pegar porque el rayo central no me está tocando, pero sí le hacía daño a uno porque todavía están como estos llamitas acá. Pero ya ajustaron pues que el collider considera mucho más con el efecto. Pues inclusive el efecto le pusieron una línea mucho más marcada después en la actualización. Lo mismo con la ulti de Israel. Lo mismo pasaba. Que habían partes donde uno pensaba como, ya estoy muy lejos, ya no me va a hacer daño y alcanzan a hacer daño a uno. También tuvieron que ajustar mucho este collider y tratar de ponerle pues como unas formas muy definidas. Digamos que el VFX de videojuegos tiene la dificultad de que es tratar de que quede bonito y que sea pues bien funcional. Entonces es un tema pues bien interesante.
Pero bueno, ya vimos aquí que tenemos mi collider, el rigid body, y como ya lo organicé y yo quiero poder, cuando vaya a crear otro proyectil que ya tenga toda esta configuración, que es el paso que debo hacer, que es lo que hacemos para conservar esa información. Vamos a crear un prefab, gracias. Entonces creo un prefab. Ya aquí tengo mi prefab que se llama shield. Voy a ponerle aquí, pues ya tenía otro creado del proyecto en sí. Voy a ponerle aquí clase. Y aquí está. Entonces ya este proyectil es el que nos va a interesar disparar. Entonces desde la torreta vamos a serializar un objeto. Entonces aquí voy a poner otra serializada. Esto por acá, por aquí. No me estorbe el audio, este de acá, y voy a poner acá otro serialize que se va a llamar, va a ser un GameObject y se va a llamar Original Projective. Entonces aquí vamos a no, aquí ya no. Como lo tengo serializado, tengo la ventaja de que lo puedo arrastrar hasta acá. Yo podría arrastrar este de acá, pero la verdad no es lo correcto. Voy a arrastrar, es el prefab directamente. Yo inicio esto acá. Entonces voy a arrastrar este prefab hasta acá. Entonces ya cuando él pregunta cuál es el proyectil original, que me quedo acá, perdón, miro algo. Projectil. Projectile. Así, no, no estaba, esto me falta aquí la E. Y sabía que lo veía muy raro. Me tocó utilizar el diccionario, listo. Entonces ahora sí, este que tenemos acá, ¿cuál va a ser el objeto que yo le arrastro hasta acá? Que en este caso va a ser un prefab. Ahí se perdió porque le cambié el nombre ya. Entonces ahora sí, aquí está. Ya sé que este se va a referir a este objeto de acá. Es decir, que yo no solo tengo acceso al objeto en sí, sino que puedo tener acceso a otros objetos externos. Eso es lo que estamos haciendo aquí y es el tema de la clase, acceso a componentes externos. Entonces, de hecho, yo de este proyectil, pero de acá, yo puedo hacer algo como esto. Voy a decirle que me cree un clon, pero voy a crear el clon cuando, pues cuando la persona dispara. Entonces, para crear un clon, vamos a utilizar algo que se llama el instantiate. Instantiate, y me va a preguntar de quién va a ser el clon y voy a decirle, hágame el clon de este objeto. Y él me va a hacer el clon de ese objeto. Y lo va a hacer cada vez que le voy a dar clic. Entonces le voy a dar clic y miren que me crea un clon, otro clon, otro clon. Voy a ponerle una velocidad de ataque más alta, 5, perdón, puedo atacar 5 veces por segundo. Y ahí está. Yo ya aquí tengo la posibilidad de crear los clones de los proyectiles. Ahora que me interesa, digamos, decirle la posición. Para la posición, esto es parte de la tarea de ustedes, entonces no lo voy a hacer aquí completo, pero ahora le voy a poner alguna posición cualquiera. Voy a ponerle nuevo, vector 3, 0, 5,0. Esto es simplemente para que tenga la rotación por defecto. Ese sí lo pueden poner tal cual en la tarea. Y aquí se están creando pues los proyectiles. Y tienen físicas, pues yo puedo colisionar contra ellos. Creo que son súper pesados, pues entonces el tanque se levantó. Y bueno, aquí ya tengo entonces mi proyectil. Yo puedo guardar una copia de ese proyectil, creando aquí GameObject, otro objeto que voy a llamar clone. Y este clon va a ser una copia del proyectil original. Y yo a ese clon puedo obtenerle el componente rigid body y puedo, digamos, agregarle una fuerza hacia el frente. ¿Cuál es el frente? Transfer.forward. Y le voy a aplicar una fuerza de 800 newtons hacia adelante. Entonces ya, ¿qué va a pasar aquí? Cuando yo dispare,
efectivamente ya salen disparados. Aquí pues parece que 800 newtons es muy poquitico para estos proyectiles. Voy a bajarles aquí en el rigid body, voy a bajarle la masa. Y voy a cambiar la fuerza por un número más grande. Y ahora sí. Ya salen en la dirección del personaje. Ya falta ajustar la posición, sino que eso ya es parte pues como de la tarea de ustedes. Y voy a ajustar pues la rotación del proyectil, porque aquí por ejemplo se ve raro que el proyectil sale como de lado. Pero miremos que de forma como tan sencilla como eso podemos tener ya nuestro ataque de nuestro personaje. Voy a mostrar aquí igual en la presentación la forma de acceso a través del find. Digamos que yo tengo estos tres objetos A, B y C. Y yo tengo un script que se lo tengo asignado al objeto A. El objeto A, o sea, este de acá, es el que tiene el script. Y yo quiero modificar el objeto B desde el objeto A. ¿Cómo lo puedo hacer? Una de las dos formas es serializando y arrastrando el objeto B al objeto A, como lo acabé de hacer. La otra forma es con el GameObject.find. Entonces aquí en el start voy a poner algo que se llama objeto externo. Y ese objeto externo lo voy a encontrar con GameObject.find y le pongo el mismo nombre que tiene el objeto en la jerarquía objeto B. Luego de ese objeto externo voy a obtener el componente renderer. Entonces objeto renderer se refiere no al render propio, sino al render del objeto externo, que sería el B. Luego en el update le estoy diciendo que el objeto render cambie el color a rojo. Miren que el color de A no cambió, el que cambió fue el color de B. Porque le estoy diciendo, estoy obteniendo no el componente mío, sino el componente del objeto externo. ¿Qué es lo que cambia? Cuando yo digo getComponent y no digo nada antes, es un componente propio. Pero cuando yo pongo otro objeto y luego getComponent, estoy obteniendo el componente de ese objeto externo. Acá estoy haciendo ahora sí los dos cambios. Miren, acá tengo getComponentRenderer sin ningún prefijo, significa mi propio renderer. Y objeto externo.getComponentRenderer se refiere al renderer, pero del objeto externo. Ven aquí, objeto renderer lo pongo rojo, el objeto externo que es B se pone rojo, y renderer, que es el mismo mío, morado, y él se pone morado. Miren que puedo acceder a mí mismo o a un objeto externo, sea a través del find o a través de la serialización. Por favor, revisen este código y me cuentan qué dudas tienen. No hay dudas, súper bien, vamos avanzando. Acá está la comparación. Estas partes del código que no están tachadas son las que se refieren al componente propio. Las partes que no están tachadas se refieren al componente externo. Aquí simplemente el mismo código, pero para que vean como qué partes se refieren a cuál de los objetos, para que sea más claro. Les pido pues que por favor revisen la presentación para que sea más fácil de entender todo. Y luego la parte de clonación, que es lo que acabamos de ver. Instantiate y recibe. ¿Cuál es el objeto que vamos a clonar? ¿En cuál posición y en cuál rotación? Entonces aquí, por ejemplo, estoy tomando, búsqueme el objeto B con el find y cada vez que yo presione Fire 1, créeme un clon de él. Entonces cada vez que yo le doy clic, me está creando un clon del objeto B. Es lo que está pasando acá. Y aquí estoy guardando una referencia a ese clon por si la necesito. Acá, por ejemplo, estoy tomando el clon, igual que ahorita. Al clon le estoy obteniendo el componente renderer y lo estoy pintando de verde. Entonces clono B, pero a pesar de que B era rojo, lo estoy clonando y ya es verde. Y luego estoy tomando el transform del clon y le estoy cambiando el tamaño al doble. Entonces estoy clonando, pero modificándole algunas cositas al clon. Sus flechitas deberían estar apuntando como por acá. Y este también. Miremos algo importante. Tengan en cuenta que cuando uno clona un objeto, está clonando todos los componentes de ese objeto. Es decir, que si yo le pongo al original un line renderer, que es el que me permite dejar como una estelita, pongamos aquí una estelita hecha con un material que es este de acá. Pongámosle cualquier color a esto y un tamaño más pequeño. Entonces esto se lo acabo de poner al prefab. Voy a darle que aplique los cambios y cada vez que yo dispare, cada proyectil va a tener el light renderer. Aquí lo podemos ver, solo que no se está viendo.
pues tiene el componente, no se está renderizando. Ya voy a mirar qué pasó. ¿Qué habrá pasado? Que no se activó el line renderer. Bueno, no sé si es que está muy pequeñito. Ah, es que no era. Me equivoqué de componente, no era este. El componente se llama Trail Renderer. Ahí es donde está mi error. Ahora sí. Y otra vez, ahora sí, está muy pequeñito. Vengo al prefab y lo actualizo. Y le doy aquí, entonces, aquí me equivoqué otra vez. Tengo que ponerle un color más fuerte al Playmode porque me estoy equivocando. Trail Renderer 0.25, un color. Y aplicar, ahora sí. Cada disparo entonces va a dejar una estelita donde va. Aquí se vio morada, pero es porque no le puse ningún material. Y aquí le puse material, pero nunca actualicé el prefab. Entonces, esto que acabamos de ver, lo que quiero mostrarles es que yo puedo agregarle componentes al original y luego los clones que yo cree van a tener todos sus componentes, es decir, cada clon tiene Mesh Filter, Mesh Renderer, Edit Body, Boxfly Editor, Render. Cualquier componente que le ponga al original, todos los clones los van a tener. Entonces ya sabemos que aquí puedo tener mi creación de proyectiles completamente funcional, como lo acabamos de hacer. ¿Qué nos faltaría? Que es la tarea de ustedes, que está aquí mismo en la presentación. Darle pues primero que Arma para crear clones cuando se presiona File 1. Esta parte se ya da 0 puntos porque esto ya lo expliqué aquí en clase. Lo que sigue es entonces van a crear un objeto vacío que va a ser hijo de la torreta. Ese objeto vacío, que es esta esferita que se ve acá, que es hijo de la torreta, es desde donde van a salir los proyectiles. Es hijo de la torreta, de modo que si yo giro la rotación si yo roto la torreta, pues igual el objeto sigue estando en la posición correcta. De este objeto de acá que nos interesa, extraer la posición. Entonces, este objeto de acá lo buscan o lo serializan, obtienen la posición, y ya saben que esta posición que yo aquí puse un número cualquiera, va a ser la posición de ese objeto de referencia, de modo que cuando yo dispare salga desde acá y no desde ese punto cualquiera que yo puse. Esa es parte de la tarea que deben hacer. La siguiente parte de la tarea, pues que ya esta parte ya está muy adelantada, permitir que los clones de los proyectiles se creen en la posición de la referencia, puede ser buscada con find o serializando. Van a acceder al requisito del clon y agregar una fuerza. Esta parte ya la alcancé a mostrar aquí, igual la persona que le toque eso en la próxima clase pues lo explicará. Esta parte sí la tienen que corregir la rotación del clon y asignar la misma rotación de la torreta. Este puede ser accediendo al transform del clon y poniendo los mismos ángulos de Euler de la torreta, o en el momento en que se crean donde yo puse quaternion identity ponerle la misma rotación del tanque. Y por último, crear un script llamado proyectil que va a estar en el original en el que yo lo voy a crear los clones, que hace que después de 5 segundos se destruya. Esto porque es importante, porque cuando yo tengo, como lo tengo en este momento, que los proyectiles no se destruyen, nos va a pasar algo como esto, que el mapa eventualmente va a quedar lleno de proyectiles y cada proyectil pues está consumiendo recursos en la memoria RAM. Entonces pasaría un tiempo después en la partida que esto va a estar tan lleno que el juego va a empezar a laguearse por la cantidad de objetos que hay en la escena. Entonces la idea es que cada uno, pues que el original tenga un componente llamado proyectil que hace que él se destruya a sí mismo cuando hayan pasado 10 segundos. En ese caso, o 5 segundos, pues el número que haya dicho ahí, que creo que era 5. En ese caso, los proyectiles más viejos se van a ir desapareciendo. Y así no nos va a preocupar que luego la memoria RAM o la GPU no puedan y se empieza a laguear el juego.
Este es como el último ejercicio de acá. Todo esto es todo esto es tarea para el próximo viernes. Y la idea es que lo puedan responder con esto que alcanzamos de ver acá. Así que cualquier duda que tengan, ese es el momento pues como correcto para que la revisemos. ¿Qué dudas tienen? Profe, yo tengo una con respecto a lo de destruir. ¿Hay algún tipo pues de función para destruirlo? Sí, de hecho supongamos que yo quisiera que se destruyera la torreta después de disparar. Voy a poner acá, pues esto no tiene nada que ver con el proyecto, voy a poner acá, digamos que después de tres disparos me destruyo. Les voy a contar cuántas veces he disparado. Entonces disparo y el contador se incrementa. Voy a preguntar acá, si el contador es mayor o igual a 3, destroy, reload. Es un comportamiento pues bien raro, le estoy diciendo a la torreta que se destruya después de 3 disparos. Nada más para mostrar la función pues destroy. Entonces aquí disparo 1, disparo 2, disparo 3 y se rompió la torreta. Ahí está. Solo que me salió un error porque pues el player controller estaba tratando de acceder a esa torreta y ya no existe. Pero es con destroy. ¿Queda claro ahí, Sebastián? Sí, sí, claro. Listo, súper bien. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Preguntas? Ah, bueno, veo que en el chat. ¿Puedo repetir la creación del Particle System? Sí. Eh, este sistema de partículas, que es el que tengo cuando disparo, no lo tienen que hacer pues igual tal cual. Esto fue simplemente como el ejemplo y si les llama la atención, recuerden que hay un curso que se llama Programación Gráfica de la línea de videojuegos o la pueden ver como optativa cualquiera de ustedes. Entonces aquí primero en el creo un sistema de partículas con aquí pues clic derecho, crear, efectos, sistema de partículas. Ese sistema de partículas por defecto se ve así. Entonces le empecé a modificar algunos parámetros. Por ejemplo, ¿cuál es la primera particularidad del sistema? Que es infinito, porque tiene marcado esto que se llama loop. Yo no quiero que sea loop, le quito el loop. Como ya no es loop, llega un punto en donde las partículas, después de 5 segundos, que es lo que dice aquí la duración, se van a acabar, ahí se acabaron. Pero no me interesa que se estén emitiendo 10 partículas cada segundo, que eso es lo que dice este tiempo acá. Lo que yo me interesa es que al principio, cuando yo le dé play, se emiten muchas partículas de una vez, así. Esto es lo que dice acá, emita 30 partículas en el segundo cero. El segundo cero es cuando le doy play. Esas partículas, ahora volvamos hasta de acá, esas partículas tienen un tamaño aleatorio, que está aquí en Start Size, le puse aquí aleatorio entre dos constantes, tienen tamaño entre 1 y 2. ¿Por qué lo hice así? Porque cuando uno piensa en el humo real no todo el humo tiene el mismo tamaño. Hay partículas de humo más grandes y partículas de humo más pequeñas, entonces se llama el tamaño aleatorio. Velocidad aleatoria. Hay unas partículas que se van a quedar más cerquita del centro y unas partículas que se van a alejar más. Entonces, las que tienen velocidad de 5 pues llegarán más lejos. Las que tienen velocidad de 0 pues se van a quedar aquí, cerquititica. Tiempo de vida 0.75 segundos, pues porque no quería que durara mucho tiempo, porque distrae al jugador. Lo puedo poner más tiempo, pero tenemos que garantizar de que el sistema de partículas pues no distraiga demasiado al jugador. Porque ya esta es la disipación, pues si fuera el efecto como del daño o algo así, pues sí le llama uno mucho la atención. Pero como esto simplemente como para que la persona sepa que disparé, entonces la idea es no distraerlo mucho. Luego color inicial, también aleatorio entre dos constantes. Aquí puse un gris 50 con una transparencia 50. Esos fueron pues como valores ahí súper aleatorios. Va a ser aleatorio entre un gris y un gris inclusive más oscuro. No tiene pues como nada de magia esta parte de acá. Ahí está. Y el otro parámetro que le puse fue en el shape. El tamaño del radio estaba en 1 por defecto, pero entonces es como si el cañón fuera súper gordo, porque el cañón es muy delgadito. Entonces le cambio el tamaño hasta que coincida como con la boca de la torreta, más o menos así. Pues la boca de hecho es más pequeñita porque la boca real está dentro de esta, es como por acá. De modo que efectivamente pues pareciera que coincide con la boquita de la torreta. Lo mismo la posición, se la puedo ajustar como un poquito por acá. E inclusive la torreta, si miramos, parece estar inclinada un poquito para arriba, pues yo también podría haberle dado aquí un poquitico de rotación, como así, para que salga como de la misma forma que la torreta.
Luego el último parámetro que le puse fue color over lifetime, que le puse un gradiente. Empieza transparente, luego tiene color, luego se hace transparente. De modo que cada partícula, digamos esta partícula acá, se empieza a hacer transparente. Miren, pues ya inclusive luego llega y se desaparece. Pero es eso básicamente, esas fueron las configuraciones. Como les digo, hay muchas cosas que se pueden hacer con partículas, hay muchos efectos pues que uno puede hacer. Ese es pues un tema bien completo, pero con esto pues podemos hacer la parte del humo. No sé si Marisabel, que fue la que me hizo la pregunta, quedó claro o si aún tiene preguntas al respecto. Listo, súper bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? Profe, si el Sí. collider de la torreta y el collider del proyectil quedaran como en contacto, ¿eso haría interferencia para la dirección o algo así? Sí, completamente. No solo eso, el jugador se haría daño a sí mismo. Entonces disparo y cada vez que disparo me hago daño a mí mismo. No, es importante que revisen que el collider no quede. Miren aquí el collider de mi personaje, que es este de acá. Miren el collider hasta donde llega. Entonces si yo creo el proyectil por acá, no hay ningún problema, no me va a alcanzar a tocar. Es muy importante, el collider del proyectil y el collider del personaje no hay considero, sino pues se chocan y la bala va a salir disparada a una dirección que no tenemos ni idea de cuál es, y aparte me hago daño, pues cada vez que disparo me hago daño con el personaje. ¿Alguna pregunta adicional? No, voy a hacer una modificación acá. Vamos a aplicar la tercera ley de Newton. Entonces, ¿qué nos dice la... Voy a quitarle este freeze de acá. Voy a ponerle solo este de acá y este de acá. Listo. ¿Qué nos dice la tercera ley de Newton? Que toda fuerza implica una reacción con exactamente la misma magnitud, pero en dirección opuesta. Esa es la tercera ley de Newton. Entonces resulta que cada vez que uno dispara con un arma, ¿qué pasa con el arma? ¿Quién de pronto recuerda qué pasa con un arma cuando uno dispara? ¿Cómo se ve reflejada la tercera ley de Newton? Se va hacia atrás. Se va para atrás, exacto. O sea, hay un recoil que devuelve el arma. De hecho, si uno no la sostiene bien, pues se puede golpear uno mismo. Entonces pensemos acá, él le está haciendo una fuerza súper grande para empujar un proyectil, pues así mismo servirá a hacer una fuerza a él. Entonces vamos a venir aquí a la torreta y vamos a utilizar fuerzas, así que necesitamos un rigid body. Pero resulta que la torreta no tiene rigid body. ¿Quién tiene rigid body? El tanque. El tanque, gracias. Entonces get component in parent. Rigid body, porque yo no tengo rigid body, lo tienes el papá. Entonces acá rigid body y cada vez que yo disparo voy a aplicarle una fuerza que va a ser la misma fuerza. Es más, voy a poner esta fuerza aquí, la voy a declarar como un vector 3, que está acá. Va a ser esta acá. Y voy a disparar con esta fuerza y le voy a agregar una fuerza al tanque con la misma fuerza pero negativa por tercera ley de Newton. Entonces veremos acá y cada vez que yo dispare, ahí está, creo que fue un poco muy fuerte para el tanque. Porque en un tanque real no pasa que se mueve tanto, o sea, sí se mueve, pero no tanto, porque el tanque es mucho más pesado que el proyectil. No, digamos aquí 5 kilos, a ver. Pues ahí está. Y cada vez que disparo, pues efectivamente está esto acá. Recuerden que no le puedo elegir la posición, pero bueno, acá efectivamente pues lo está haciendo. Acá pues ya es jugar como con los valores para que no se nos vaya a caer. Digamos, puedo ponerle acá un 10. Y ya ahí es mucho menos. Pero si notamos, pues él trata de impulsarme para atrás. De modo que se siente un poco más natural cuando uno dispara, porque efectivamente pues el tanque reacciona. Inclusive puedo dejarlo ahorita como lo tenía con 5 y voy a hacer un truco diferente para que el tanque no se caiga. Voy a venir aquí al motor y en el motor, bueno, te lo voy a hacer desde la torreta, porque en la torreta tengo acceso al rigid body. Rigid body. Punto centro de masa. El centro de masa es el punto donde se representa el equilibrio del objeto.
Es decir, pensemos por ejemplo en una raqueta. Miremos una raqueta. Cuando yo pienso en una raqueta, el centro geométrico es la mitad está como por acá. Si yo le pongo el dedo acá, ¿la raqueta se va a quedar equilibrada? No, se va a caer porque esta parte es más pesada que esta parte de acá. Bueno, no, pues si la raqueta está bien hecha va a pesar lo mismo, este no es un muy buen ejemplo. Pero, pues las raquetas están diseñadas para que el peso sea casi el mismo y no sea difícil de mover, lo mismo las espadas. Pero pensemos entonces en un martillo. Ahora, si yo digo así, el centro geométrico está aquí, pongo el dedo acá y el martillo obviamente se cae porque esto es muchísimo más pesado. ¿Dónde tendría yo que poner el dedo para que se quede equilibrado? Como por aquí adelante, de modo que el peso de esta parte de acá y el peso de esta parte de acá se equilibren y no se caiga. Ese punto exacto en donde yo puedo ponerlo como en un borde o lo que sea y no se va a caer es lo que se conoce como el centro de masa. Y es lo que se utiliza en física para la representación. Es decir, cuando uno trabaja en física, uno siempre trabaja como con un punto, pero uno porque trabaja con un punto si el objeto puede ser un carro, una caja. Ese punto se refiere al centro de masa de ese objeto, es una representación, una abstracción o una simplificación. Entonces ese centro de masa, dependiendo de dónde esté ubicado, el comportamiento va a ser uno u otro. Por ejemplo, el del martillo va a tender a caerse porque el centro de masa está arriba. Pero pensemos en estos que son como unos muñequitos para que los niños les peguen, que vuelve y se para. ¿Por qué vuelven y se paran? Porque el centro de masa está muy abajo y el resultado va a ser el opuesto al martillo, que en lugar de siempre caerse, se va a levantar. No recuerdo cómo se llaman estos jugueticos, como para mostrar un ejemplo. A ver, sí, buscando literalmente juguete que siempre se para. Juguete para golpear, que siempre se para. No, no encuentro. Estos muñequitos. Yo no les pegué y siempre va a volver a pararse, pero es porque, claro, el centro de masa está por acá abajo, entonces pasa lo opuesto que con el martillo. Entonces vamos a hacer esto. Yo quiero que el tanque siempre se pare. Voy a ponerle el centro de masa muy abajo. Entonces aquí el centro de masa igual a nuevo vector 3, 0, menos 1,0. O sea, el centro de masa va a estar por allá abajo, de modo que el tanque siempre caiga parado. Pues aquí estoy aprovechando como los conocimientos que tengo de física para hacer modificaciones del juego. Entonces aquí lo puedo disparar, pero el tanque no se va a volcar tan fácil como ahorita. Miren que aquí por ejemplo intenta volcarse. Ahora aquí sí logró volcarse, pero le da mucha más dificultad por el centro de masa. Voy a poner aquí algo súper exagerado. Acá lo que va a pasar es que él vuelve y se equilibra. Pues cierto, como el centro de masa está por allá abajo, él aunque se mueva va a tratar de equilibrarse nuevamente. Ya pues como dependiendo del tipo de jugabilidad, pues podría ser que esto sea o no lo que queramos. Aquí lo malo que trabajar con físicas es que es pues difícil de lograr ese balance. Normalmente pues podemos solucionarlo poniendo una combinación de que el personaje sea pesado y un balance de físicas o simplemente que las físicas no afecten pues. Pero a mí me parece pues que utilizar física le da un toque interesante al proyecto. Y bueno, aquí tengo pues ya esto funcional. Aquí pues el personaje se inclina, pero pues es un poco más difícil que se caiga. Aunque posiblemente sí logre tumbarlo si me... o no, a ver. Y bueno, ahí de hecho vuelve y cae de pie. Eso es más o menos como pues, respecto al Game Boy, ahora sí se cayó. Y no, listo, no se cayó. Aquí como el centro de masa está por allá abajo, entonces es súper raro pues porque es como si tuviera por acá algo que lo estuviera tratando de mover. Y este era respecto como al tema de hoy. Ya vimos acá entonces que puedo agregar tercer ley de Newton. Aquí utilizamos algo de la clase pasada que es el get component in parent. Creamos los clones y hay varias cositas pues como nuevas acá. Y ya tiene la tarea de que los tanques estén funcionando para la próxima clase. ¿Alguna pregunta adicional? No hay más preguntas, entonces bueno, eso sería todo por hoy.